Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. En medio de la mayor crisis en Oriente Próximo de los últimos años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó, amagó, que presumió de poder asesinar al ayatolá cuando quisiera y dijo que ahora no quería, le pone un ultimátum a Irán. Le pone, y se da a sí mismo, un plazo de 2 semanas para decidir si ataca a Irán y escala definitivamente la guerra. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the Tomaré president mi decisión de intervenir o no en 2 semanas, dijo ayer la portavoz de la Casa Blanca citando directamente a Donald Trump. Pero lo cierto es que el republicano sigue con su estrategia de siempre, prometer primero el desastre y hablar de negociación a partir de ahí, con unas consecuencias que descolocan completamente el tablero internacional. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, sí, fue precisamente también un plazo de 2 semanas el que Donald Trump dio a Rusia y a Ucrania para que negociaran un acuerdo de paz. Lo dijo el 28 de abril, el 19 y el 28 de mayo. Nada se ha concretado todavía. Mientras se resuelve la incertidumbre, los ataques entre Teherán y Tel Aviv continúan. Hace poco menos de una hora Irán ha vuelto a bombardear el sur de Israel. De nuevo la ciudad de Beerseba, donde ayer un misil cayó sobre un hospital israelí. El balance de esta noche deja 18 heridos, según el gobierno de Netanyahu. Hoy justo se cumple una semana de los primeros bombardeos israelíes contra Irán. El balance en toda la ofensiva es de 24 israelíes muertos y más de 600 iraníes. Desde Oriente Próximo informa para la SER Miguel Flores. Buenos días. Buenos días. La guerra entre Irán e Israel entra en su segunda semana. Los ataques han continuado en las últimas horas en ambas direcciones y esta madrugada Israel ha atacado un polígono industrial en el norte del país. Según el último recuento de un grupo de derechos humanos estadounidense, en Irán han muerto desde que empezó la guerra 639 personas, más de 200 de ellas civiles. Mientras Trump se da un plazo de 2 semanas para decidir si Estados Unidos interviene o no del lado de Israel, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viaja hoy a Ginebra para reunirse allí con sus homólogos alemán, británico y francés y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Mientras los europeos buscan que Irán vuelva a la senda de la diplomacia y Estados Unidos no aclara sus próximos movimientos, Trump sigue presionando a Europa para que aumente el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. España se planta y ha enviado una carta al secretario general Mark Rutte en la que le dice que alcanzar esa cifra es incompatible con el estado del bienestar. Es uno de los compromisos que Estados Unidos quiere que se adopte en la cumbre atlántica la semana que viene. España lo rechaza después de haber elevado el gasto al 2% como se adoptó hace una década. Washington ha respondido directamente a España y exige que se cumpla con el objetivo. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Se ha limitado a destacar lo que Donald Trump lleva meses defendiendo, que todos los países europeos, incluyendo España, tienen que pagar su parte justa, ese 5% del PIB. He wants to see all European countries pay their fair share and meet that 5% threshold. Y ha repetido los argumentos del presidente, que Estados Unidos aporta una cantidad significativa de dinero, de miles de millones de dólares, para contribuir a la defensa compartida y a los intereses comunes de la OTAN. Y sobre el caso de España concretamente, la portavoz ha dicho que el presidente aún no ha visto los comentarios del gobierno español, pero ha asegurado que se los hará llegar. Es viernes, es 20 de junio. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Los socios del gobierno llevaban tiempo exigiendo que no se gaste más en armamento, así que ahora el gesto de Sánchez puede acercarles después de los escándalos de corrupción del PSOE. Izquierda Unida dice que la carta va en la dirección correcta y Podemos, que en ella reconoce lo que ellos ya decían. Lleva negándolo muchos meses y hoy por primera vez el presidente Sánchez reconoce que el aumento de gasto militar va a implicar recortes. Escuchábamos a Irene Montero de Podemos y desde el PP Alberto Núñez Feijóo dice que Sánchez no tiene credibilidad. Me preocupa mucho la reputación del primer ministro español cuando el resto de primeros ministros vean qué es lo que está pasando en España y observen que el interlocutor de España es un presidente sin presupuestos, sin mayoría y acosado por la corrupción. Eso es el peor escenario con el que se puede acudir a una reunión de la OTAN. Pero lo cierto es que en esa carta Sánchez ha propuesto 2 alternativas a la OTAN. Una fórmula más flexible para que el gasto del 5% sea opcional o que España directamente se quede fuera.
Sí, porque el aumento supondría más que duplicar el gasto actual y al que solo se podría llegar de dos formas, o bien con recortes o aumentando la deuda. Es una información de Jordi Fábrega. Supondría destinar a esta partida más de 80.000 millones de euros en España. Esto teniendo en cuenta los datos de PIB del finales del año pasado, pero son cifras que a medida que va creciendo la economía también irán aumentando en los próximos años. Supondría además incrementar en unos 50.000 millones el gasto militar respecto a los 33.000 millones de euros, que es el objetivo de gasto anunciado por el Gobierno hace mes y medio para este año, y supondría sobre todo destinar a la defensa más de lo que todas las administraciones públicas destinan al gasto educativo. La educación recibe algo más del 4,5% del PIB según los últimos datos. Además, esto obligaría a decidir de dónde sale el dinero. Básicamente habría que optar entre tres vías: subir impuestos, aumentar la deuda pública o recortar de otras partidas para priorizar el gasto en defensa. El exministro José Luis Ábalos ha hablado con la cadena SER una semana después de que estallara el caso Cerdán, la parte de Santos Cerdán. Reconoce que la trama existió, pero dice que fue una víctima de Cerdán y de su entonces mano derecha, Koldo García. Dice que intentaron repetir las mismas dinámicas corruptas de Navarra en el ministerio y que le presionaron a él. El ex número 3 del PSOE declara el lunes ante el Supremo y anuncia que no descarta pactar con la Fiscalía. Miguel Ángel Campos. Soy un gilipollas, el imbécil de todo esto, dice Ábalos, y he sido utilizado por Santos Cerdán y Koldo, que tal y como constata la UCO, venían con una dinámica previa de corrupción desde Navarra y me penetraron en el ministerio, donde me presionaron para tratar de influir en las contrataciones. Ábalos también muestra su enfado con Pedro Sánchez por la diferencia de trato. Sostiene que intentaron encapsular en él la causa y le maltrataron desde el primer momento, mientras que Sánchez ha defendido la inocencia de Cerdán hasta el último instante. Ábalos niega financiación ilegal en el PSOE o que haya cobrado comisiones pese a los audios. Respecto a sus relaciones con las mujeres, desliza que nadie aguanta el análisis de su vida privada y sobre la joven con la que fue sorprendido por la UCO en el registro a su casa, concede que me crecen los enanos con la chica esta, literal. Por cierto, que esta mujer trató de llevarse escondido un disco duro. Ábalos dice que en él guardaba su estrategia de defensa y conversaciones con Sánchez, ministros y directores de medios de comunicación desde 2021. El exministro asegura que el lunes declarará ante el Supremo y no descarta cualquier escenario judicial. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Bueno, en todo este caso, el foco ahora mismo está puesto en Servinavar, que es la empresa que se hizo con al menos 6 contratos del gobierno de Navarra y que, según los papeles que encontró la UCO, pertenecían un 45% a Santos Cerdán. Los agentes sí se hicieron con una escritura privada durante el registro de los administradores de la empresa, en concreto de Anchón Alonso Egurrola. Ahora este empresario dice que es el único administrador de Servinavar y que Santos Cerdán no ha sido nunca su socio. Amenaza también con acciones legales si se siguen difundiendo, dice, informaciones falsas. Radio Pamplona, Sonia Lamberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Según Santos Cerdán no ha sido nunca ni es socio de Servinavar. Solo no existe ninguna escritura en la que el señor Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa. Es lo que se recoge en ese comunicado que firma Anchón Alonso, enviado al periódico regional Diario de Noticias. En él también reconoce Alonso que tiene una relación personal de amistad, pero que ha sido ajena a las actividades profesionales de cada uno. Comunicado que llega 10 días después del registro de la sede de la empresa, con sede aquí en Pamplona. Servinavar rompe su silencio, apunta también a que ni la UCO ni en el procedimiento penal se le ha imputado ninguna actividad delictiva concreta, porque defiende que no se ha cometido delito alguno por su parte ni por parte de su empresa. También avanza medidas legales y continúan esas informaciones que considera falsas. Todo el goteo, los escándalos de corrupción que rodean al Partido Socialista han ido provocando una brecha con los socios. En la sesión de control, recordarán, se ausentaron todos los ministros de Sumar que no tenían pregunta parlamentaria y ahora varios grupos reclaman que Sánchez asista a un pleno monográfico sobre el caso Cerdán. La mayoría de momento no peligra, pero algunos partidos minoritarios dentro de Sumar
amagan con marcharse al grupo mixto. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones por el caso Cerdán está tensando la relación del Gobierno con los socios. Si los aliados quieren que comparezca antes del 9 de julio, fecha propuesta por el Ejecutivo, también quieren que sea monográfico y ese día no mezcle el caso Cerdán con la cumbre de la OTAN y el Consejo Europeo. En redes sociales, Maribel Vaquero del PNV y Gabriel Rufián han criticado esta estrategia tirando de metáfora gastronómica. La primera habló de porrusalda y el segundo de gazpacho. Pero el caso Cerdán también está teniendo consecuencias en Sumar. Las fallidas negociaciones con Més Compromís por la Comisión de Investigación de la Dana, sumado a las informaciones sobre Cerdán, han provocado que su diputada Águeda Micó esté cerca del grupo mixto, una decisión que se votará el próximo lunes. También pueden tomar el mismo camino el diputado de Més por Mallorca, Vincent Vidal, defraudado con el papel de Sumar en este caso, y el de la Chunta, Jorge Puello, que ha condicionado su salida al grupo mixto a que el PSOE acepte su propuesta sobre corrupción. Mañana, 140.000 profesores se van a presentar a las oposiciones en todas las comunidades, salvo en Canarias, Cataluña, Murcia y Euskadi. Hay solo 20.000 plazas para todos los aspirantes. Los sindicatos denuncian que el número es muy bajo para lo que queda por cubrir después de años de recortes. Son necesarios 112.000 puestos fijos de profesores. Laura Gutiérrez. Si la cuenta sale a unos 6 candidatos por plaza en estas oposiciones que, según los sindicatos, siguen sin ser suficientes para revertir los recortes de hace 15 años en la educación. Mario Gutiérrez, del sindicato CESIF, Héctor Asuar, Comisiones Obreras. Y aunque hay convocadas más de 20.000 plazas, no son suficientes para cubrir el déficit de plantilla que tienen nuestros centros, ni tampoco para reducir la alta tasa de temporalidad. La oferta necesaria para reducir realmente la temporalidad al 8% en los cuerpos docentes sería de 112.000 plazas. Ahora mismo, 3 de cada 10 docentes en España son interinos, un porcentaje que incumple con la ley de estabilización y con los límites marcados por Bruselas. Los sindicatos exigen a las administraciones que convoquen plazas por encima de la tasa de reposición. Pueden hacerlo, dicen, porque lo permiten los presupuestos generales del Estado. Momento de comentar algunas de las historias que nos traen nuestros compañeros de las emisoras de la SER. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Muy buenos días. Y en La Rioja, Beatriz Jordán, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta nueva jornada de políticas públicas, mira que os diré que en Vigo hemos hecho una rotonda con pantallas de televisión. Los conductores no siempre están contentos con eso, pero creo que esta le gana. Logroño va a transformar una rotonda en una sauna pública en mitad de la ciudad. Sí, ya lo ha hecho. Es una de las instalaciones del Festival de Arquitectura Concéntrico que se celebra estos días en Logroño y que llena la ciudad de interesantes propuestas. Una de las más llamativas, esa sauna urbana, está situada en una rotonda en plena Gran Vía de Logroño, rodeada de tráfico. Se ha instalado una estructura de madera en la que se puede entrar, sentarse en unos bancos. Hay que llevar toalla y bañador. La experiencia comienza en una sala de vapor para terminar con agua fría, como si estuviésemos en un balneario, pero en realidad esta sauna se ubica en pleno asfalto. Es obra de un arquitecto suizo y forma parte del enfoque del festival de este año, repensar la ciudad a través del agua. Hay que aprovechar porque estas instalaciones son efímeras, es decir, solo podemos disfrutar de ellas mientras dure el festival hasta el 24 de junio. Esto da para reportaje, ya te llamaremos cuando estés en la sauna. Eso es. Bueno, y en Canarias no todo va a ser malo, que llevamos ya no sé ni cuánto tiempo comentando lo que significa Donald Trump para todo el mundo. No todo va a ser malo, porque los recortes de Trump en la ciencia pueden beneficiar a La Palma, Agustín. Pues sí, porque hay un telescopio, el telescopio de 30 metros, que va a ser uno de los más grandes del mundo cuando se construya. Había dos opciones y una era en Hawái, en Mauna Kea, y la otra en La Palma. Se eligió el archipiélago norteamericano en Hawái, y sin embargo los recortes en la ciencia de la administración Trump hacen que peligre el que el telescopio se instale allí. Así que La Palma vuelve de nuevo a solicitar que se instale este telescopio de 30 metros en la zona del Roque de los Muchachos. Será el telescopio terrestre más avanzado y potente de la historia cuando se construya. Cuéntame esto también, Agustín. ¿Qué es lo del bien de altura? Conocemos el mal de altura, pero ¿qué es el bien? Bueno, pues el bien de altura es lo que quieren probar este fin de semana en Tejeda, que es un municipio de la cumbre de Gran Canaria. Está ubicado a más de 1.000 metros de altura
y van a llevar a cabo distintas experiencias de contacto con la naturaleza, estilo de vida, bueno, entre otros senderismo, marcha nórdica, visitas a un centro de plantas medicinales, observación de las estrellas, y es que hay datos, estudios que demuestran cómo el contacto habitual con entornos naturales puede reducir más de un 40% las consultas médicas y sobre todo beneficiar a la salud mental. Lo están impulsando este proyecto la Asociación Española de Municipios de Montaña y van a probar a hacer la experiencia piloto este fin de semana, que me imagino que saldrá muy bien, mucho más sana la gente en zona de altura. Bueno, si no están ustedes en Gran Canaria para probar esto del bien de altura este fin de semana, pueden irse a Logroño, si tampoco les gusta el fútbol y no les interesa el Mundial de Clubes, pueden irse a Logroño al Mundial de Frisbee, Beatriz. Sí, ese disco volador con el que hemos jugado en la playa o en el parque, pero que convertido ya en deporte tiene categoría internacional bajo el nombre oficial de Ultimate, porque Frisbee es en realidad la marca comercial de ese disco. Así que competición a nivel mundial que aterriza en Logroño con 25 selecciones de los 5 continentes, desde Canadá hasta Filipinas, pasando por México, Japón o Sudáfrica. Los mejores lanzadores de Frisbee del planeta serán más de 1.300 deportistas y unos 1.500 asistentes que los acompañan. Los hoteles están al completo y ojo también al impacto económico. Se estima que este Mundial de Frisbee dejará 3 millones de euros en la ciudad. Beatriz, Agustín, gracias. Hasta luego. En la recomendación cultural para empezar el día, hoy es viernes, así que repasamos la cartelera con Pepa Blanes. Los zombies sirven para explicar la situación política de la sociedad, pero también estados emocionales, como hace Danny Boyle en La Vuelta de 28 años después, donde habla del duelo y la pérdida con Jodie Comer y Aaron Taylor Johnson. Venga, siéntate aquí, siéntate. ¡Tía! ¿Qué pasa? Jimmy, quedaos aquí, no hagáis ruido y no os mováis. Regresa uno de los rostros de la televisión de los 90, más sexualizados por la industria y la prensa, Pamela Anderson, con nueva imagen y apoyando el cine indie como The Last Showgirl, la película de Gia Coppola. Chicas, nuestro show es mítico. Es cierto, pero se ha quedado anticuado. Es el último show de su tipo en toda la zona. Eso es lo que hace que sea tan especial, el hecho de que sea el último. El cine español cuenta una historia íntima afectada por el gran problema social ahora mismo en nuestro país, la vivienda. En La Furgo vemos como Paul López se apaña para cuidar a su hijo en una furgoneta. No és difícil fer-se'n la idea. Penses que en algun moment s'arreglarà, que és només un parèntesi. Y celebramos los 50 años de Tiburón de Steven Spielberg, una película fascinante que inauguró la era del blockbuster y que sigue poniendo los pelos de punta al espectador. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.